Los que os iniciéis en el triatlón probablemente no tenéis claro cuál es la mejor bicicleta para utilizar, si es mejor una convencional, una específica, cuáles son las diferencias que nos podemos encontrar. Para resolver todas estas dudas hemos acudido a nuestro experto de cabecera, Jordi Jordà. Hola, soy Jordi Jordà y en el reportaje de hoy os enseñamos las diferencias entre la bicicleta de triatlón y la bicicleta convencional. Si tenéis que comprar una bicicleta, en este reportaje os enseñamos cuál va a ser la mejor opción en función de vuestras necesidades. Empezaremos por la bici de triatlón. Dos características básicas la diferencian de la convencional. Por una parte, la geometría del cuadro y por otra, el manillar de triatleta. Cuando nos referimos a la geometría, la mayor diferencia que existe entre una bicicleta de triatlón y una bicicleta convencional es el ángulo del tubo del sillín. En bicicletas de triatlón el ángulo es un poco más abierto que en las convencionales, en torno a 76-78 grados, cuando en las convencionales está en 72-74. La segunda característica, la referida al manillar de triatleta, presenta tres aspectos diferenciados. Por una parte, el apoyabrazos, que es el lugar donde colocamos el brazo para tener una situación cómoda durante el pedaleo. Por otra, la situación del cambio. El cambio está situado en la parte distal del acople y no en la zona que habitualmente se suele colocar en la convencional, que es en los frenos, y finalmente la posición aerodinámica que el manillar ofrece a la resistencia al avance. A principios de los años 90, la característica de las bicicletas de triatlón se focalizaba única y exclusivamente en el manillar de triatleta. No obstante, la propia evolución tiró hacia cuadros más modelados, con un coeficiente de forma mucho menor que favorecía la aerodinámica, tanto con formas planas en cada una de los tubos de la bicicleta, como también en la tija del sillín. Formas lo más aerodinámicas posibles para favorecer que la bicicleta deslizase mejor por el viento. La consecuencia de tener un ángulo más abierto del tubo del sillín repercute directamente en el tronco y los brazos del triatleta, que están tirados más hacia adelante, posibilitando una posición más natural en el manillar de triatlón. La consecuencia de todo ello es que el cuádriceps participa más activamente con una implicación menor del isquio, de tal forma que cuando el deportista baja a correr, en principio la fatiga de los isquiotibiales es menor que en una bicicleta convencional. Cuando nos referimos a la resistencia aerodinámica, el factor que el deportista puede influir sobre la mejora de esa resistencia es el área frontal efectiva. Tener una posición lo más aerodinámica, que ofrezca una área frontal mínima, posibilita que la resistencia aerodinámica sea menor, influya menos en el rendimiento del deportista. El manillar de triatleta, además de mejorar tu área frontal, facilita los gestos del triatleta en la competición. El tener las manetas de cambio en los acoples facilita esas acciones. Finalmente, el casco aero es otro de los componentes necesarios para tener un área frontal menor y ofrecer menor resistencia al avance. El último aspecto a tener en cuenta en las bicicletas de triatlón son las ruedas de perfil. Las ruedas de perfil tienen dos cometidos. En primer lugar, favorecer el efecto vela que tienen cuando hay vientos de costado. Y en segundo, aprovecharse de la inercia que éstas ocasionan a altas velocidades. Cuando el perfil es más alto, la inercia que provocas es mayor. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que son velocidades a partir de 38 km por hora. Por debajo de esas velocidades, ese beneficio es más perjudicial que positivo. Desde nuestro punto de vista, esta bicicleta va dirigida a gente experta, gente que ya ha tenido unos años de competición y que actualmente se está dedicando a la larga distancia. Si os fijáis, el manillar de triatleta, como lo hemos presentado, es incompatible con pruebas sprint y olímpicas. Por tanto, esta bici tiene una especificidad para deportistas de larga distancia. ¿Quién no debe comprarse esta bicicleta? Esta bici no es ideal para gente novel y que se inicia. Frente a esta bicicleta, una bici convencional, mucho más versátil, nos posibilita una evolución mucho más lógica.
Pensad que este tipo de bicis dificulta el rodaje en pelotón o subidas a puerto. No es una posición muy cómoda para poder gestionarlas. Rodar en pelotón y tener las manos alejadas de los frenos es un peligro. Para los triatletas que asumen distancias sprint y olímpicas, esta es la bicicleta ideal. Una bicicleta convencional cuya característica fundamental respecto a la geometría es que el ángulo del tubo del sillín es más cerrado. El deportista retrasa la posición en el asiento y por tanto la implicación de los cuádriceps es menor. La geometría de una bicicleta convencional te posibilita una búsqueda inherente de las manos al manillar. De igual forma, el deportista utiliza casi toda la superficie del sillín en tanto que el tronco está en una posición más elevada. La posición de los brazos del triatleta es mucho más abierta que en la anterior bicicleta. También es cierto que es una posición más cómoda, pero mucho menos aerodinámica. No obstante, el triatleta tiene recursos para mejorar su resistencia al aire, que no son tan efectivos como una bicicleta de triatlón, pero que mejoran sensiblemente a la posición inicial de las manos en los frenos. Esta es cuando el deportista va cogido debajo. Al bajar un poco la posición del tronco, favorece tener una posición más aerodinámica y por tanto una menor resistencia al avance. Existe la posibilidad de que muchos triatletas presenten en sus bicicletas acoples específicos para la corta distancia, caracterizados porque estos están cerrados y no sobrepasan la línea de las manetas de freno. Cuando el triatleta utiliza el acople en la bicicleta convencional, únicamente consigue beneficios en la posición aerodinámica y no en la eficiencia de pedaleo. Dos déficits con respecto a la bicicleta de triatleta tiene esta posición. Uno con respecto a la participación del cuádriceps. Al no tener una posición adelantada, el cuádriceps no participa de forma tan eficiente como lo hace en la bicicleta de triatlón. Y dos, la posibilidad de contacto del diafragma con las rodillas, lo que dificulta una respiración mucho más efectiva que en una posición más erguida. Esperamos que os haya gustado este reportaje y os haya sido de utilidad. Hasta luego.